Lo de Noroña es fascinantemente incongruente. De esas historias que parecen salidas de una novela, pero que desafortunadamente ocurren en la realidad de la política mexicana, con una frecuencia que ya no debería sorprendernos, aunque siempre logra hacerlo, porque ahora lo cacharon operando, según las investigaciones en curso, nada más y nada menos que una red de huachicol, de ese negocio sucio del combustible robado que drena recursos del país y enriquece a unos cuantos a costa de todos los demás. Por si no lo conocías o necesitas un poco de contexto, estamos hablando del senador Gerardo Fernández Noroña, ese político que durante años construyó con enorme esmero y dedicación una imagen pública de hombre del pueblo, austero e incorruptible, otro defensor de los trabajadores y enemigo declarado de los privilegios y de la ostentación de la clase política mexicana. Un personaje que se presentaba ante las cámaras y ante sus seguidores como el contrapeso moral del sistema, el que señalaba con el dedo a los corruptos y exigía rendición de cuentas a los demás. Al parecer, según todo lo que está saliendo a la luz, ese discurso tan cuidadosamente construido durante décadas era en buena medida mentira, o al menos una verdad muy conveniente que no se aplicaba a sí mismo con el mismo rigor que exigía para todos los demás. Ayer, la Secretaría de Seguridad desplegó un operativo en una propiedad del senador ubicada en Tepotzotlán, Estado de México, y lo que encontraron adentro va mucho más allá de lo que cualquier crítico hubiera anticipado incluso en sus peores sospechas. Estamos hablando de una red de huachicol completamente operativa y funcional, de combustible robado almacenado en cantidades industriales, de empresas fantasma registradas a su nombre, y de documentación que vincula esta operación con nombres de otros políticos que todavía no han sido revelados públicamente, pero que las autoridades ya están investigando. Quédate hasta el final, porque hay muchos detalles que importan y que la mayoría de los medios no están contando con la profundidad que merecen. Desde hace varios meses, la Secretaría de Seguridad venía construyendo silenciosamente y con mucho cuidado un expediente sobre Fernández Noroña. Las dudas iniciales que motivaron la investigación no eran precisamente espectaculares ni fuera de lo común para el ambiente político mexicano, donde el enriquecimiento inexplicable de funcionarios es una constante que rara vez lleva consecuencias reales. Giraban en torno a dinero de origen poco claro, que aparecía de vez en cuando en su entorno cercano, a viajes frecuentes a Europa que no cuadraban del todo con el nivel salarial de un senador de la República, a visitas documentadas a restaurantes de alta cocina, cuyos costos resultaban difíciles de justificar con los ingresos conocidos del cargo, y sobre todo a una propiedad en Tepotzotlán, valuada en alrededor de 12 millones de pesos, que generaba algunas preguntas concretas que nunca recibieron una respuesta satisfactoria ni convincente. Nada extraordinario si lo comparas con lo que vemos habitualmente en otros políticos del sistema. Hay funcionarios con propiedades valuadas en 50 o 60 millones que nadie investiga con demasiado entusiasmo. Y seamos completamente honestos en esto. 12 millones de pesos para un senador en activo no es el número más escandaloso que hemos escuchado en este país. Esa cantidad incluso podría explicarse con los ingresos acumulados del cargo a lo largo de los años, con un crédito hipotecario, con ahorros de toda una vida de trabajo en el sector público. No era un número que por sí solo justificara abrir una investigación seria con recursos y personal dedicado. Entonces, si la cifra no era lo alarmante, ¿qué fue exactamente lo que encendió las alertas dentro de la Secretaría de Seguridad y los motivó a dedicarle tiempo y recursos a este caso? La respuesta no estaba en los números, sino en el comportamiento. Cada vez que algún reportero o algún medio de comunicación le preguntaba directamente por esa propiedad en Tepotzotlán, la reacción de Noroña era llamativamente desproporcionada. Otro respondía de manera impulsiva, agresiva, evasiva, sin dar nunca una sola explicación concreta y verificable sobre el origen del dinero para comprarla, ni sobre su uso actual. Siempre el enojo, siempre el cambio de tema, siempre el ataque al periodista que preguntaba en lugar de responder con la claridad que él mismo exigía a los demás. Eso fue lo que realmente encendió las alertas entre los investigadores. No el valor de la propiedad en sí misma, sino la actitud sistemáticamente evasiva y casi paranoica del senador cada vez que alguien se acercaba al asunto con preguntas incómodas. Ahí empezó a crecer la sospecha de que había algo detrás que valía la pena investigar con más profundidad. Y las investigaciones que siguieron empezaron a arrojar información que explicaba perfectamente ese nerviosismo que parecía excesivo para alguien que supuestamente no tenía nada que esconder. La propiedad en Tepotzotlán no está ubicada en una zona céntrica de mucho tráfico ni cerca de ninguna área comercial o industrial conocida.
Es un lugar apartado, tranquilo, poco transitado, de esos rincones donde uno esperaría encontrar exactamente lo que el propio senador dejaba entender que era: una casa de descanso para escapar del ruido de la capital, un lugar de retiro privado, todo según su versión. El senador presuntamente rentaba un departamento cercano a la Ciudad de México por razones de trabajo, usando Tepoztlán únicamente como espacio de descanso ocasional. Pero lo que captaron las pocas cámaras de vigilancia que rodean esa zona contaba una historia completamente diferente, una historia que no tenía absolutamente nada de tranquila, ni de residencial. Las cámaras registraron camiones de carga, varios de ellos, algunos con doble remolque, entrando y saliendo de esa propiedad de manera constante y sistemática a lo largo de varios días y semanas de observación. Otros camiones de carga pesada en una propiedad que supuestamente era una casa de fin de semana en una zona sin ninguna actividad comercial ni industrial conocida, con un flujo de vehículos pesados que no tenía ninguna explicación lógica posible para los investigadores que observaban las grabaciones. Nadie en su sano juicio se le ocurre meter tráileres de carga con doble remolque en una casa de descanso. Eso simplemente no encaja con ninguna narrativa razonable y las autoridades lo sabían con toda claridad. Con esa información concreta y verificable en mano, la Secretaría de Seguridad obtuvo una orden de cateo firmada por un juez y se presentaron en el lugar con el personal y los recursos necesarios para una operación de este nivel. Y aquí viene otro detalle que llama mucho la atención y que habla muy claramente sobre la naturaleza real de lo que estaba pasando en esa propiedad. Los recibieron guardias de seguridad, pero no eran escoltas personales del senador, ni personal contratado a título individual como cualquier político podría tener razonablemente en su domicilio. Era personal uniformado de una empresa privada de seguridad, una empresa con trayectoria y contratos en el sector corporativo del país, que normalmente presta sus servicios a grandes negocios y corporativos empresariales, no a casas particulares de descanso. Eso es importante porque marca una diferencia enorme. Una cosa es que un político con recursos contrate seguridad personal para su domicilio. Otra muy distinta y mucho más reveladora es que una empresa de seguridad corporativa, del tipo que cuida bodegas, centros de distribución y activos empresariales de alto valor, esté operando en una propiedad privada que supuestamente no es más que una casa de descanso. La pregunta que los investigadores se hacían era obvia: ¿qué estaban cuidando exactamente con ese nivel de protección? Pero al principio no los dejaron entrar. Los guardias pusieron resistencia, siguieron su protocolo de seguridad corporativa, pidieron identificaciones y verificaron documentos. Fue hasta que el secretario Omar García Harfuch se presentó personalmente en el lugar y se mostró físicamente la orden de cateo firmada por el juez que la situación cambió de manera inmediata y definitiva. En ese preciso momento, los guardias abrieron el acceso sin mayor resistencia y se deslindaron públicamente de cualquier responsabilidad sobre lo que hubiera dentro de la propiedad. Se lavaron las manos en cuestión de segundos y con una velocidad que decía mucho sobre lo que sabían que las autoridades iban a encontrar una vez que entraran. Cuando alguien te pide que te hagas a un lado y lo primero que haces es declarar que tú no eres responsable de lo que hay adentro, es porque sabes perfectamente lo que hay adentro. Al ingresar al inmueble con todos los protocolos correspondientes, lo primero que encontraron fue exactamente lo que la propiedad aparentaba ser desde el exterior, para cualquier visitante casual. Una residencia de lujo bien amueblada, con gusto y con dinero, con alberca de tamaño considerable rodeada de área de descanso, otro jardín amplio y bien cuidado con jardinería profesional, y 3 vehículos de alta gama perfectamente alineados en el garaje, cada uno con un valor de mercado estimado de entre 1 y 3 millones de pesos. La casa impecable en cada rincón, todo perfectamente ordenado y en su lugar sin ningún desorden ni señal de actividad irregular a simple vista, nada que a primera vista vinculara directamente al senador con ninguna actividad ilegal que justificara el operativo. Si el cateo hubiera concluido en esa zona visible y presentable de la propiedad, quizás la historia hubiera sido completamente diferente. Pero el cateo no terminó ahí ni mucho menos. Al revisar el patio con mayor detenimiento, los elementos de la Secretaría de Seguridad encontraron una puerta que llevaba hacia una parte del terreno que no figuraba de manera prominente en los registros más visibles de la propiedad. Y detrás de esa puerta el terreno era considerablemente más grande de lo que cualquiera hubiera podido calcular mirando desde afuera. Lo que había dentro de ese espacio oculto no era una extensión del jardín, no era una bodega de herramientas de jardinería, no era ninguna de las cosas inocentes que uno podría encontrar detrás de una puerta en una casa privada. Era una red de huachicol completamente operativa
en funcionamiento activo, con toda la infraestructura necesaria y bien instalada para almacenar y distribuir combustible robado a una escala que no deja lugar a dudas sobre la seriedad de la operación. Más de 45,000 litros de combustible ilegal perfectamente almacenados en el lugar. Decenas de barriles y tanques de gran capacidad. Infraestructura completa de almacenamiento y conservación en condiciones que aseguraban la calidad del producto para su venta posterior. Y documentación detallada con rutas trazadas hacia diferentes puntos del país, que indicaba claramente que esto no era una operación nueva ni improvisada de última hora, sino algo que llevaba tiempo funcionando con regularidad y con cierta sofisticación logística. Ese predio escondido detrás de la puerta no era ninguna casa de descanso de nadie. Era un centro de acopio y distribución de combustible robado con una operación que claramente llevaba meses o quizás años funcionando con total normalidad. Por eso los camiones de carga registrados en las cámaras, por eso los tráileres con doble remolque entrando y saliendo constantemente. Por eso la seguridad corporativa, cuidando lo que aparentemente era una propiedad privada residencial, todo tenía ahora una explicación perfectamente coherente y brutalmente incriminatoria. Y la historia no terminó con el combustible. Dentro del operativo, también se encontró documentación que vincula esta operación directamente con una empresa registrada a nombre del propio senador. Una empresa que existe en los registros oficiales y que tiene su primer registro formal, debidamente firmado y sellado, pero que no muestra ninguna actividad económica real, no tiene operaciones visibles ni rastro de funcionamiento comercial legítimo. No tiene clientes, ni proveedores, ni empleados formales registrados. Una empresa fantasma en toda la extensión del término. Y cuando tienes una red de combustible ilegal operando bajo el paraguas de una empresa que no existe en la práctica, lo que tienes encima ya no es solamente el delito de huachicol. Tienes también una posible operación de lavado de dinero para convertir las ganancias del combustible robado en recursos de apariencia legal. Los delitos empiezan a acumularse uno sobre otro. Combustible ilegal, empresa fantasma y por encima de todo eso, el posible blanqueo del dinero que generaba esa red de distribución. Los trabajadores que se encontraban en el lugar al momento del cateo, que claramente conocían la operación cotidiana, aunque quizás no su alcance total ni sus conexiones políticas más altas, fueron detenidos en el acto y puestos a disposición del Ministerio Público para que inicien los procesos legales correspondientes. Independientemente de si conocían o no la magnitud completa de la operación en la que participaban activamente, forman parte de la investigación que seguirá su curso. En este tipo de casos complejos, quien estaba físicamente presente en el lugar de los hechos, al momento de la detención tiene que demostrar ante un juez qué sabía, qué hacía y qué responsabilidad tiene. Y eso lo determina el proceso legal con sus tiempos, sus formalidades y sus garantías procesales. Todo dentro de la documentación encontrada en la propiedad, también aparecen rutas y nombres vinculados a otros políticos cuyas identidades no han sido reveladas públicamente todavía. El senador no sería el único implicado en esta red más amplia de operaciones ilegales. Esos nombres están siendo investigados con cuidado y en su momento saldrán a la luz pública. Por ahora, el nombre principal que encabeza la empresa fantasma encontrada en los documentos es el del propio Fernández Noroña, lo que hace que este caso sea cualitativamente diferente al de otros políticos investigados por corrupción. No es solamente la escala de la operación, ni los delitos específicos que se le atribuyen. Es precisamente la imagen pública que Noroña construyó con tanto cuidado y con tanta insistencia durante décadas, mientras otros políticos ni siquiera intentaban disimular sus excesos ni fingir austeridad. Ante las cámaras, él hacía de la austeridad y la honestidad su bandera personal, su razón de ser política, el centro de su identidad pública. Eso es lo que convierte esto en un escándalo de un nivel diferente al de la corrupción ordinaria. No es solo corrupción de la que muchos ya esperan de la clase política. Es corrupción con doble cara, con discurso fabricado con toda deliberación, con engaño sostenido durante años hacia quienes creyeron genuinamente en ese mensaje de austeridad y honestidad que él mismo predicaba sin aplicárselo a sí mismo. La Secretaría de Seguridad ya solicitó formalmente a la Cámara de Senadores el desafuero de Fernández Noroña, dando el primer paso institucional del largo proceso que debe seguirse en estos casos. Y aquí es donde todo el procedimiento se complica legalmente de manera significativa. Mientras ese proceso de desafuero no avance en el Senado y se resuelva con el resultado necesario para proceder, el senador mantiene intacto su fuero constitucional. Eso significa que no puede ser procesado penalmente ni detenido mientras conserve su calidad de senador en funciones.
lo que en la práctica puede significar meses de espera burocrática antes de que el proceso penal pueda iniciarse formalmente. La pregunta que queda pendiente en el aire y que nadie puede responder con certeza todavía, ni los más optimistas ni los más escépticos, es si esto es verdaderamente el principio del desmantelamiento de algo mucho más grande y ramificado que involucra a figuras de varios niveles del sistema político, o si por el contrario quedará limitado y contenido a los nombres concretos que ya aparecen en los documentos encontrados durante el cateo. Para que una operación de este tamaño y de esta complejidad logística funcione durante tanto tiempo de manera relativamente discreta y sin ser detectada por las autoridades, no alcanza con un solo nombre detrás ni con una sola propiedad como base de operaciones. Las rutas documentadas, los registros financieros, los contactos identificados, la infraestructura instalada con evidente inversión, todo apunta consistentemente a que hay más personas involucradas en distintos niveles de la cadena, desde quienes facilitaron la propiedad y la protección hasta quienes compraban y distribuían el producto. La investigación sigue activa en todos sus frentes y en su momento irá diciendo lo que tiene que decir. Hasta entonces, y como debe funcionar todo sistema jurídico serio, toda persona investigada es inocente hasta que se demuestre lo contrario.